Vamos a grabar también en las redes con el permiso de ustedes. Bienvenidos, feliz tarde, ¿cómo están? ¿Cómo les llega este día? Aquí llegó un día con un sol leve y una temperatura agradable de apenas 0 grados centígrados. Estoy seguro que Medellín está un poco mejor donde se encuentra hoy nuestro invitado especial. Bienvenido, Juan Diego, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias Adrián por la invitación. Por acá viendo caras conocidas, Ernesto, que estuvimos trabajando esta semana anterior, y María Ángela, muchas gracias por aceptar esa invitación de conversar con Adrián, por aceptar ese reto. Aquí hay una diferencia. Yo diferencio lo que es un reto de lo que es un desafío. Para ti tienen diferencia. Sí, total. Acá estamos a la sorpresa del desafío. El reto por lo menos uno Ah, lo conoce, contigo son sorpresas. es correcto. El reto tiene que ver con el pasado, con algo que vivimos antes. El desafío está por delante, no sabemos lo que viene. Así que tampoco sabes lo que viene en esta conversación. Eh, me pareció muy gracioso porque todas las personas que se van a entrevistar en este programa me preguntan, ¿tienes preguntas preparadas? Y la respuesta mía es no. Las preguntas son totalmente sorpresivas. Mira, cuéntame un poco sobre ti, cuéntanos un poco sobre tu historia personal. Bueno, pues papá de mellizos, felizmente casado, 40 años. Nos encanta mucho el tema familiar, ¿sí? Me Y gusta, siempre hablas así en plural, como la realeza. claro, somos un grupo familiar muy unido. No Sí, dices nos encanta, o sea, así la por realeza lo habla general, sí, a en plural. veces, y qué bueno que lo tocas porque por lo general sí me gusta trabajar mucho en equipo, entonces ese subconsciente siempre trabaja como en plural, pero sí es Ah, algo o que sea, no tiene nada que hemos ver con eliminado. un título nobiliario ni nada de eso. No, no, nada, nada. Yo sé quién es la reina en tu casa, yo sí sé quién es la reina en tu casa. Sí, sí. Y más con mellizos, pues olvídate. Ah, no, olvídate, eso es un trabajo en equipo. Y los suegros que viven acá al frente, claro que sin ellos no podríamos tener esta dinámica pues de apoyarnos para estar trabajando, para atender estas actividades también. Los suegros han sido, mejor dicho, la clave de todos estos 3 años con los niños también. ¿Cómo se llaman tus suegros? Se llaman Cornelio y Esther. Tenía un amigo en la infancia que todavía sigue siendo mi amigo, Cornelio Cuast. Su padre era un sastre y Cornelio era íntimo amigo de mi hermano y muy amigo mío. Siempre me gustó el nombre de Cornelio. Además, en la historia hay varios Cornelios. Estoy seguro que te ha dado por Sí, leer la historia de algunos de esos. sí, Y sí. cuéntame, ¿y tu esposa cómo se llama? Lady Johanna. Ah, Lady. Se escribe así como se pronuncia en inglés. Sí. Lady. Ah, no, se escribe Lady. Ah, Lady. Ah, muy bien, no lo había visto así escrito. Y cuéntame, ¿cómo, cómo fue que naciste? ¿Dónde naciste? Cuéntanos un poco de tu extracto. Bueno, nacimos en Medellín desde el 81. Somos el segundo de 4 hijos. Los hermanos, pues digamos que se han venido como distribuyendo tanto en Colombia como en Latinoamérica, porque mi hermano está en Argentina, el mayor. eh, que me sigue a mí, yo soy el segundo. El tercero ha estado mucho en Bucaramanga. Hace poco se trasladó para acá, para Medellín. Y la hermana, que es la menor, también está acá en Medellín. Entonces, ese es el grupo familiar. Me 4 encanta, hijos me, y me tenemos, gracias a Dios, los encanta, padres vivos. me encanta Bucaramanga, la ciudad de los jardines, hermosa ciudad. Por cierto, allá en Venezuela, de donde yo soy originario, y están mis amigos María Ángela y Ernesto, que también son venezolanos. María Ángela vive en Tampa, Florida, y Ernesto vive en una ciudad que se llama San Diego. Pero en Venezuela, la ciudad de Maracay se conoce también como la ciudad de los jardines, al igual que Bucaramanga, se le conoce en Colombia como la ciudad de los jardines, los bumanguenses. Me encanta el gentilicio de Bucaramanga, bumanguense. Sí, veo O que has sea, viajado mucho por Colombia.
Ah, muchacho, más de 150 veces he ido a ese país. Me encanta, me encanta. Lo Bueno, conozco de norte a sur, de este a oeste, he paseado por ese país y lo deleito. Cuéntame, ¿dónde te educaste? bueno, yo estudié en el Colegio Calasanz, acá en Medellín. Es un tema bachiller académico, ¿sí? No Eh, conocía yo esa particularidad. ¿Tú conocías esa particularidad, María Ángela? Bachiller académico. Nunca lo había escuchado yo antes. ¿En qué consiste ese bachillerato académico? digamos que la formación va muy encaminada como a las áreas más administrativas, ¿cierto? Se trabaja mucho también las áreas que son el tema, supongamos, de la física, la química, ¿sí? Hay otras figuras de bachilleres que pueden ser bachiller técnico, ¿sí? Que tienen un enfoque como para continuar esa línea de educación formal en universidades en temas como ser tecnólogo o técnicos, ¿sí? Acá nos preparan es para estar ya desarrollando habilidades para lo que son profesionales, ¿cierto? Muy bien, fíjate que para mí cuando yo pienso en Colombia, inmediatamente pienso en una fortaleza importante en la educación tecnológica. Yo recuerdo que el instituto déjame ver si me puedo acordar el nombre, es el equivalente al Instituto Venezolano el INSE, que formaba la gente en la parte técnica. Es un organismo del gobierno que forma en la parte técnica. Déjame ver si te acuerdas del nombre tú El SENA, el SENA, que tenía unos acuerdos con Alemania y con Francia. Era impresionante la formación tecnológica que daban a la gente que trabajaban formándose como técnicos. Fíjate, cuando dices bachillerato académico, a mí me viene a la mente más bien pensar que lo forman en la parte artística, en la filosofía, en las letras, en la psicología, en el idioma latín, el griego. O sea, cuando dices académico me suena así, fíjate que más bien me acabas de decir que se forman en el aspecto administrativo. Y ahí te formaste tú. sí, digamos que no, no solamente administrativo, sino que entregan muy bien esas bases para los que escogen esas carreras ya profesionales, ¿cierto? Y las otras son para los que escogen esa ruta de las carreras más técnicas y tecnológicas. Muy bien. ¿Y después fuiste a la universidad? Sí, estudiamos acá también en Medellín, negocios internacionales. Hicimos dos fases. Primero estudié la fase de tecnología y luego continué con el ciclo profesional. Entonces, digamos que existía en ese momento la figura en la que se podía certificar primero como tecnólogo y luego buscar el ciclo profesional. ¿Por qué me gustaba como esa alternativa? Porque desde que empecé a estudiar siempre he estado trabajando. Entonces, asegura uno un título, ¿cierto? Para uno irse proyectando dentro o en otras organizaciones en seguir como ascendiendo, ¿cierto? Y entonces, utilicé pues como esa figura para ser tecnólogo, aseguraba pues como un mejor salario, ¿sí? Una mejor posición y luego continúa el esfuerzo para hacer el ciclo profesional. Muy bien. ¿Y desde cuándo comenzó esa inquietud por el tema de la innovación? Pues yo creo, Adrián, que eso siempre ha estado innato, como esa parte de estar muy inquieto por resolver esos por qué, por aprender, como estar en empatía con la gente. Laboralmente también he estado mucho en la parte de servicio al cliente, entonces el uno no solamente resolver pues, y responder, sino uno entender el de dónde vienen las cosas que están sucediendo mal, ¿cierto? Para poder resolver. Me permitió laboralmente siempre estar muy activo en el tema de propuestas, ¿cierto? Entonces, existían, supongamos, en las empresas esos planes de mejora continua, habían incentivos también en las empresas donde trabajaba. Entonces fueron como despertando empíricamente todo eso, lo fuimos como desarrollando hasta volverlo como una habilidad y poco a poco fuimos como avanzando en el tema. Me preguntan mucho porque yo no soy certificado realmente en temas de innovación, ¿cierto? Y eso ¿Y lo hablamos también con el equipo. quién te puede certificar en temas de innovación? Pues digamos que a la gente les gusta ahí sí lo que hablábamos ahora antes de iniciar, que les gusta mucho como tener como el título, como la certificación, universidades que tengan metodologías específicas en temas de innovación,
o de pronto uno debe hacer una especialización o una maestría en temas de innovación, ¿cierto? Pero yo decidí que es como una respuesta importante y es, muchos escogen esa ruta de la certificación a través del conocimiento técnico. Yo decidí vivir la innovación y la creatividad desde los retos de las empresas, de los emprendimientos y laboralmente donde estaba ejerciendo algún cargo, ¿cierto? Entonces, Muy me bien. inquieta más esa parte. Fíjate que esta semana he tenido dos conversaciones con personas que se dedican al mundo de la innovación antes de tener esta entrevista contigo. Uno con una persona de Argentina que dirige una empresa en el sector de educación e innovación y otra con un venezolano, amigo mío desde hace muchos años, Esteban Reyes, fue entrevistado ayer por nuestro querido amigo Francisco Duarte. Entonces yo pensaba, ¿m? ¿qué, qué habrá de innovador en conversar con alguien de innovación por tercera vez durante la semana? Y me puse a pensar, ajá, déjame ver. Entonces, ayer yo citaba el índice mundial de innovación que lo genera la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y coloca a Colombia en el puesto número 67. De hecho, el único país de América que está en el índice es los Estados Unidos. Los otros países son todos europeos con excepción de Singapur y Corea del Sur, que son los primeros 10 puestos del índice. Imagínate eso, estamos hablando de 7 países europeos de los 10. Entonces yo me decía, ajá, ¿qué será lo novedoso? Y yo te pregunto a ti, ¿en qué se diferencia tu aproximación a innovación a todas las que has revisado? Que estoy seguro que te ha tocado pasearte revisando temas de innovación a nivel internacional. Cuéntame, ¿en qué se diferencia tu propuesta? No, mira, esa propuesta se la debo a Heigelin porque es el que se arriesgó como alinearnos a todos los que estamos dentro del libro de ¿Y eso cómo se come? Porque el reto es muy bonito porque es acercar la creatividad y la innovación a todas las personas que en este momento se desempeñan en algún cargo laboral, ¿cierto? O son independientes, ¿sí? Pero quieren entender el cómo se come esa competencia, cómo la pueden desarrollar. Entonces, cuando tú hablas de ese índice, ¿por qué no estamos muchas de los países aquí latinoamericanos y uno siempre ve los mismos en esos super rankings, ¿sí? Es porque en su filosofía y en su estructura también de formación como desde los niños, los colegios, las universidades, ellos trabajan las competencias que mencionamos en el libro, propiamente el tema de innovación. Los países que mencionaste trabajan la competencia de creatividad e innovación desde que los niños están empezando todo ese proceso en la escuela, ¿cierto? Nosotros no lo vivimos así, nosotros quedamos todavía inmersos en esas metodologías de enseñanza que no se adaptan a las exigencias del hoy, ¿cierto? Y eso es una propuesta muy interesante que yo decía, me gusta lo que propone Heigelin porque empezamos hoy con los profesionales, ¿sí? Las empresas, pero nuestro reto es llevarlo hasta una metodología que podamos acercárselo a los niños, ¿cierto? A los colegios, porque solo así la gente vive la situación de creatividad e innovación y empieza a suceder diferente el tema del resultado de crecimiento económico, el tema de responsabilidad social se vive diferente porque la gente se interesa por resolver situaciones, ¿cierto? Y retos. Mira, me está regañando Arnaldo, ya le viste que me puso cara Sí, dura sí. porque resulta que no hemos dicho al público qué es eso de Heigelink. Ah, ok. Heigelin es una empresa de consultoría y formación. Está en más de 5 países. Su grupo principal está en Europa. Está con el equipo de Mare. Aquí en Latinoamérica está con Arnaldo. Y en Estados Unidos también tiene un aliado. Entonces, a través de Heigelin se identificó y un equipo técnico que es el equipo como líder del proyecto y eso cómo se come, que ahí están Gustavo, están Luis, que es también de Chile. O sea, todos los que participamos en el proyecto de Heigelin estamos en diferentes países
y nos hemos alineado para lograr este propósito, ¿cierto? De que todas esas competencias que se identificaron en un marco pues, de investigación, podemos unirnos todos, entregarlos como a la gente para que sienta que es posible desarrollar las competencias de creatividad e innovación, en este caso que es la competencia que yo lidero en el libro. Cuando te refieres a Heigelin, entonces es una entelequia, o sea, realmente es una entelequia convertida en empresa, ¿es así? Es una empresa de consultoría ubicada en España. Muy bien, perfecto. ¿Cuál es digamos, como diría eh, un publicista extraordinario, que decía, ¿cuál es la proposición única de venta en el tema de innovación que hace eh, tu capítulo del libro? A ver, otra vez es. Sí, ¿qué es lo que propone que es Ok. único, que es la identidad del tema de innovación, el libro, cómo se come eso? Mira, ¿Y eso aprovecho que cómo se come? está Ernesto. El plus que tiene ese capítulo de creatividad e innovación ha sido la propuesta del modelo planeacción, porque lo hablaba antes de entrar a la reunión contigo, algo que me llamó mucho la atención de creatividad e innovación como una competencia unificada es no despertar solamente esa parte creativa, sino retarnos a llevarla hasta la implementación, bien sea que estemos en el hacer o bien sea que acompañemos esa implementación de alguna forma transversal, ¿cierto? Pero es no solamente desarrollar creativamente esa competencia, es que se hablen las dos, ¿cierto? Es pasar al hacer, entregar algo creativo hecho o en proceso, ¿cierto? Y en el modelo lo que presentamos es que para poder desarrollar la competencia de creatividad e innovación, fue muy interesante porque yo fui viviendo el proceso del libro con los compañeros, no se desarrolla la competencia de creatividad e innovación, eso es lo que vas a llevarte hoy diferente a los otros compañeros que has entrevistado. No se desarrolla la creatividad y la innovación si no trabajas transversalmente otras competencias como el tema de desarrollo del ser, ¿sí? Porque si no desarrollas esa competencia, desarrollo personal, ¿cómo vas a lograr estar en empatía con todos los que nos están viendo hoy? Es Me estás imposible. haciendo trampa porque me estás trayendo a la conversación a Vanessa Urbina, que sabe que yo la amo profundamente, Ah, pero bueno. por esa cara bonita no me vas a conquistar. Y te va a seguir Mare Elvis, que es la resolución de problemas, te va a seguir luego un Alberto en toda esa parte de visión tecnológica. Vamos a llevarlo a través de un Luis con su tema de liderazgo de proyectos, ¿sí? Y vamos a terminar ahí sí con la venta. Entonces, mira que cuando tú me mencionaste ahorita el tema de la venta, realmente no es fácil vender soluciones creativas, no es fácil, porque rompe muchos paradigmas, rompe muchas posiciones. Y cuando uno empieza a entender que hay que desarrollar la competencia de ventas y detrás de las ventas está negociación, está el tema de comunicación, entonces tienes que irte preparando, tienes que ser más integral para poder presentar una solución creativa que tiene un impacto incluso hasta de país, ¿cierto? Bueno, de hecho, cuando fíjate, dice mi profesor Mauro Rodríguez Estrada que quien entiende bien las palabras entiende bien las cosas. Y la palabra innovación incluye el prefijo in, que tiene que ver con penetrar, con estar en. Cuando tú hablas de innovación, a mí me conflicta el tema de creatividad, porque eh, el tema de creatividad tiene un espacio, el tema de innovación tiene otro totalmente diferente. Para mí, innovación tiene que ver con desde dentro. O sea, innovar significa renovar desde dentro. Entonces, Sí. eh, cuando hablamos de innovación de un país o de una empresa o de un producto, lo innovamos desde dentro. La creatividad tiene que ver con la relación entre elementos. Por eso se usa la inteligencia, que viene la palabra Sí. interligare, entrelazar, entrelazar, interligare. Entonces, usamos la inteligencia para crear nuevas cosas.
Cuando se hace una creatividad, se crea una cosa con base en una relación nueva. Decía el Sí. autor, nada es nuevo bajo el sol, ¿verdad? Mira, Entonces, eso lo más o creamos menos. con base en relacionar dos o tres elementos que no tenían una relación previa. Por eso a mí me gusta más trabajar el tema de innovación, porque el tema de innovación permite planificar. La Ujú. creatividad no se planifica, se ejerce. La innovación sí se puede planificar. Mira, Cuéntame Adrián, tú, cuéntame tú cómo es tu experiencia a la hora de planificar intervenciones de innovación. mira, me gusta mucho lo que estás mencionando porque a las personas hay que irlas siguiendo como llevando en contexto y aclarando como todos estos frentes. Y tocaste un tema muy importante para darte respuesta a este punto. Y es que cuando se vende el tema de la creatividad separada de la innovación, ¿sí? Lo que estamos mostrando es que para poder que la innovación realmente resuelva una situación que necesita una acción creativa, tienes que vivirla realmente. Y en las empresas y hay todos los que están conectados, pues ese es como siempre como su conexión con el libro y con el mensaje, es, sí, Juan, es que por lo general somos víctimas de procesos creativos e innovadores en las organizaciones sin empatía. Entonces, por eso los software y las inversiones han sido altísimas y la gente no genera empatía con un software, un tema de transformación digital, no genera empatía con las personas que son los usuarios, los clientes, los proveedores, etcétera. Entonces, cuando tú mencionas eso es, para poder que suceda la innovación, hay que hacerla desde adentro, como tú lo mencionaste. Entonces, hay que ir a tener un espacio de inmersión en la situación para generar esa empatía, poder crear enlaces creativos para luego uno decir, mira, lo que realmente es innovador para ese proceso y que se vuelva transversal para todos, porque no es solucionar afuera lo que necesitan y que nos volvamos complejos desde adentro de la organización operativa, ¿cierto? Colocándote como ejemplo como las empresas. Es ahí donde esos procesos no, no logran trascender muchos años, ¿cierto? Por eso es que me ha sorprendido, incluso en mi país, acá en Colombia, donde se hacen esas calificaciones de el top 30, el top 20, el top X de las empresas más innovadoras. Y cuando empecé a hacer el ejercicio de devolverme hacia atrás, cuántas empresas en Colombia, ¿cierto? Habían mantenido su ranking. Yo decía, "Ve, por lo general son como los mismos, los mismos". Y hoy hay empresas que eliminaron todo ese equipo de proyectos o de innovación. Entonces uno decía, ¿por qué se desgastan tanto? Y lo estoy aprendiendo en la empresa de consultoría donde hoy estoy acompañando procesos. Me encanta lo que nos dice Víctor y es, en temas de innovación hay varios momentos. Entonces, si hay que desarrollar competencias de creatividad e innovación, es lo que estamos hablando hoy, ¿cierto? Cómo despertamos y fortalecemos de manera consciente a través de metodologías como las que estamos hablando de plan de acción, que suceda realmente la creatividad y la innovación cuando tiene que ser el protagonista, ¿cierto? Pero si solamente las empresas y las personas nos llenamos de muchas herramientas sin metodología, ¿sí? Y si fuera eso, las empresas no logran tener un modelo de innovación, ¿sí? Entonces, hoy esas empresas no tienen marchando el modelo porque el modelo lo hicieron sin tener alineado las competencias, sin tener alineadas las herramientas y sin tener alineados los procesos que necesitaban de esas intervenciones de innovación, ¿sí? Entonces, se trabajan separado, ¿sí? Pero una conecta con la otra. Entonces, me encanta lo que está mencionando porque muchas empresas se desgastan contratando cuanta capacitación de creatividad e innovación encuentran, viven momentos fabulosos, ¿cierto? Pero siempre el comentario que lo sorprende a uno es tan bacano lo que vivimos hoy, pero esto no lo va a hacer la empresa. Eso no puede pasar, ¿cierto? Tiene que haber una coherencia. Durante los años 90 y la primera década de los 2000, nuestra empresa hizo una inversión importante en desarrollo. Como sabes, nuestro core business, nuestro negocio central es la educación corporativa. Y una de las disciplinas en las cuales hacemos énfasis es en creatividad e innovación. E hicimos varias, varias misiones de investigación a países en Europa. Fuimos visitando, por ejemplo, a Finlandia, a Dinamarca, a Alemania,
Bueno, la verdad es que lo que nos dimos cuenta es que la metodología y la sistematicidad de la innovación es lo que paga. O sea, si tú llegas a alguien y le preguntas que cuál es su metodología para desarrollar la innovación en su organización y no tiene una respuesta coherente, normalmente lo que están haciendo no se puede decir que es innovación, porque no tiene metodología, no tiene sistematicidad. Entonces, a mí me gustaría que tú me dijeras qué cosas han pasado eh, después de que plasmaste en el libro tu pensamiento respecto al tema de innovación y cómo estás convirtiendo eso en acciones concretas hacia las empresas que se están dejando influir por ti. Mira, me parece muy, muy interesante tu pregunta porque el reto de este proyecto era hablar a las personas. Y nuevamente yo le venía hablando era a las empresas, ¿cierto? Entonces, bueno, yo cómo convierto esto hacia las personas con el mismo modelo, pero diciéndole a las personas, venga, no se desgaste tanto como empresa, ¿cierto? Ni como persona, generando muchos encuentros creativos y de innovación, porque realmente no tienes algo sistémico. Lo que tú mencionas es súper valioso y ojalá que realmente lo resalten los que están tomando nota en sus casas, en sus oficinas. ¿Por qué? Porque la mayoría de los proyectos exitosos de innovación han sucedido porque se vuelven dependientes de una persona. Y por eso las organizaciones no resisten la salida de esa persona cuando tiene una mejor propuesta laboral, ¿cierto? Cuando alguien logra eso, lo logró como persona, diseñó un modelo excelente, muy valioso, pero que no logró permear toda la filosofía, los valores y la estructura de lo que se está proyectando como empresa. Entonces, sucedió como proceso una innovación, excelente, pero no se logró tener como un modelo sistémico empresarial que independiente de quién llegue, tiene que seguir funcionando, ¿cierto? En las áreas de talento humano, ¿qué pasa? Les exigen mucho trabajar las competencias que hemos mencionado hoy, ¿sí? Las transversales, las desarrollar estas, habilidades técnicas también, no solamente competencias, sino también las habilidades técnicas, pero las miden ¿por qué? Por horas, por número de personas. ¿Dónde está realmente generando el retorno de esa inversión en las empresas? ¿Dónde está generando? Debería generarse en minimizar los costos, mejoramiento continuo, que las personas lleven toda esa información de valor que se construyen en los espacios formativos y creativos con los que tú desarrollas súper bien, ¿cierto? O sea, porque tú sabes activar en las personas el conocimiento, llevarlas al hacer, pero si eso no logra subir dentro de la organización, que los líderes de proceso permitan recibir nuevas propuestas, ¿cierto? Porque a veces son los que tienen el chusito y la bombita, entonces explotan las ideas, ¿cierto? Que a veces no son solamente, ese es el llamado a las personas, cambiar la queja por la propuesta, y eso es una parte que resalto mucho en el libro, cambiemos la queja por la propuesta, porque está con tanto protagonismo Luis con su componente aquí de la competencia de liderazgo de proyectos, es para que dejemos de lanzar ideas, sino que construyamos propuestas, ¿cierto? Y empieza a tener sentido porque yo creo que desde la base de los empleados podemos empezar a jalonar hacia arriba esa conciencia de que debemos ir adaptando nuevas metodologías, debemos ir renovando y si estamos haciendo algo empíricamente muy bien, hay que estructurarlo, definirlo, aprobarlo, ¿cierto? Pero que no sea simplemente que se definió por hoy y va a ser vitalicio, no. Que iniciamos con una estructura de modelo que se, se define muy bien en esa realidad de hoy como negocio y como variables pues de su entorno como negocio y que tenga la posibilidad de irse adaptando, ¿cierto? Que pueda ser hasta modular, que pueda evolucionar, porque un modelo de por sí no va a ser siempre funcional. Pueden ser parte, mira que todos los que a veces hacemos esa investigación para libros, siempre buscamos esas herramientas que se utilizan, ¿cierto? Y luego uno va generando como una adaptación en el que uno dice, mira, este con este se conectan así, se complementan así y le suma este pedacito. Utilízalo de esta forma, ¿cierto? Entonces me parece que es muy valioso la invitación que tú estás haciendo porque este libro está dirigido a las personas, ¿cierto? Precisamente para sensibilizar el que toma las decisiones para que sigan
viendo que lo que hoy se ha quemado en plata, porque pasó mucho, pues, y te voy a colocar el ejemplo acá en Colombia para no generalizarlo mucho, muchos proyectos de innovación, muchas áreas de proyectos de innovación dejaron de funcionar en pandemia por un tema de presupuesto, ¿cierto? Entonces es cuando uno dice, venga, pero ¿por qué le cerraron las puertas a las áreas estratégicas que deberían de resolver los problemas de hoy? Porque eran áreas que generaban era un costo, no tenían una metodología clara y son las que hoy están cerrando esas áreas por un tema financiero. Entonces no había filosofía, no había metodología, no era sistémico. ¿Sí lo ves? Era un tema de momento, ¿sí? Que contrata gente muy tesa para abarcar, o sea, cambiar una posición de empresa de hoy, llevarla a una posición de empresa de mañana, punto. Pero no habían diseñado un esquema de herramienta de innovación. Y las personas que se fueron con todas las herramientas de creatividad e innovación. Cuando, cuando aparece la innovación, detrás aparece la necesidad insatisfecha. O sea, no existe la innovación si no hay una necesidad insatisfecha. Esta semana tuvimos el programa de diseño instruccional para la virtualidad y hablamos sobre análisis de necesidades de aprendizaje para hablar sobre la creación de los programas con base en un diseño que atienda a una necesidad. Y una de las cosas que nos damos cuenta es que nadie necesita lo que no conoce. A veces hay necesidades insatisfechas que no habían sido pensadas. No es que no existían, es que no habían sido pensadas. Y cuando aparece la necesidad insatisfecha, aparece el genio que la identifica y la satisface. Me viene a la mente, por ejemplo, a mí que me encanta, aquí lo tengo mi Kindle, que fue un producto de Amazon para lectura en tableta. eh, Fíjate, ellos identificaron esa necesidad que tenía el usuario y vendieron algo así como 500 millones de Kindles y aparecieron las competencias de Kindle de forma abrumadora. Apareció la competencia de Barnes and Noble con el Nook y uno de Microsoft. Y después aparecieron las versiones, como llamo yo, las versiones chinas, que ahora pues prácticamente usan hasta los teléfonos celulares como medio de lectura. Detectaron una necesidad insatisfecha y el genio la satisfizo con base en una innovación. ¿Cómo educar a las generaciones venideras, a la generación centennial y a la que la precede, ¿eh? a, a poder detectar las necesidades insatisfechas que no son conocidas? Bueno, me gusta mucho lo que estás mencionando por algo. Vamos a llevar ese contexto empresa al contexto persona, ¿sí? Tú colocaste el ejemplo de una empresa que dio solución y luego aparecieron muchos seguidores, ¿cierto? Eso sucede mucho en el tema empresarial, ¿cierto? Siempre hay alguien que pega primero y luego se van todos en bloque replicando y segmentando como por nicho de mercado con funcionalidades diferentes, pero cada uno le toca su pedacito de la torta, ¿cierto? Pero hay alguien que descubre ese océano azul, ¿sí? En el tema de las personas, esa parte se activa desde la empatía. Y esa situación que mencionamos en el libro de ir armando tu propio kit de herramientas es a través del conocimiento transversal que todos tenemos que empezar a desarrollar hoy, ¿cierto? Hoy no se trabaja mucho el que seas especialista en algo puntual. Eso es válido, ¿cierto? Pero ya cada vez vas quedando como rezagadito porque hay gente que tiene lo tuyo y tiene otros tres, ¿cierto? Entonces, desde esa dinámica de ir creando tu propio kit de herramientas y lanzarte a conocer con empatía situaciones, no necesariamente problemas, pero cuando tú ves el comportamiento de las personas, ves detrás de ese comportamiento una necesidad, ¿sí? Y es ahí donde se identifica una oportunidad de solución comercial, ¿sí? Que tiene una escalabilidad si tienes la aceptación, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con lo que tú mencionaste? Venga, hay gente que normalmente le gusta leer de esta forma, todavía, y me encanta cuando yo veo el detrás, la biblioteca que tú tienes detrás, porque yo también soy del libro físico, pero no me cerré al libro digital, ¿sí? Entonces, desde la interacción del mapa de empatía, del tema de vivir
con empatía a situaciones y realidades, ser muy buenos observadores. Todo esto que se habla en esos libros de el ADN del innovador y cosas así, es empezar a despertar, venga, las personas, si viven situaciones, ¿cierto? Sin estar sesgados y empiezan a observar el comportamiento y entienden que puede haber una necesidad que se puede complementar, ¿sí? Sale lo que tú mencionaste, el mismo libro, pero digital. Luego sale otro diciendo, ahora el libro te lo va a pasar en audio, ahora todos son por audiolibros, ¿sí? Pero para cada pedacito tiene su público, tiene su mercado. Para los que estamos hoy conectándonos con diferentes generaciones, que tú me lo dices también, no importa en qué generación estés, todos tenemos la opción de adaptarnos al entendimiento de la generación que tenés que interactuar. Entonces, si hoy estoy con los hijos, que son de 3 años, tengo que tener la capacidad de interactuar con ellos, tener la capacidad de observar necesidades en ellos hacia lo que están enfrentando ellos en su realidad de generación, ¿cierto? Y poco a poco voy haciendo el mismo ejercicio hasta llegar a mis abuelos, ¿sí? Y uno ve que en todos esos ejercicios que tú haces de empatías, uno dice, qué bueno sería que hicieran tal cosa. Ellos mismos te dicen, ¿cuándo será que sale tal cosa? ¿Sí? Pero cuando empezamos a trabajar y cogemos esa información y la pasamos a un esquema sistémico y empezamos a darle forma, eso es lo que hacen los emprendedores. Los emprendedores van es a cazar, ¿sí? Ese ruido de lo que hoy no es necesidad, pero que sí hace como ruido y crean un prototipo en el que puede ser una solución a una necesidad que hoy no está identificada. Ahí salen los emprendimientos, por eso son tan fuertes. Sí, por cierto que, oye, yo no sé qué fue lo que hizo Arnaldo, o a lo mejor fue Ernesto, alguien le hizo algo a Mare y me apagó la cámara y no deja que disfrutemos de su presencia. Bueno, ustedes son parte de su equipo y bueno, buscan, por favor, busquen de alguna manera, porque vino, se presentó, prendió la cámara, entonces dijo, no, ahora yo me voy de aquí porque esta gente no me agrada, algo así. ¿Será eso? No puede ser que Marelli me haga eso. Bueno, pero eh, para mí una de las herramientas de innovación más importantes que existe es la interacción con personas. Y esa interacción tiene que ser hecha en un marco que le dé la posibilidad a las personas de presentar sus puntos de vista. Cualquier innovación que resulta exitosa eh, necesita invertirle mucho mucho dinero, pero más que eso necesita invertirle mucho cerebro, mucha participación intelectual. La interacción es la herramienta que cuesta menos dinero. Eso lo he comprobado. Claro, tú piensas que hay personas que tienen honorarios profesionales muy elevados, que interactuar con ellos, pues imagínate si tienes que contratarlos y sus horas se cotizan en miles de dólares o en decenas de miles de dólares, pues eso también hace limitativo. Pero a mí mi experiencia me dice que la gente sabia no le cuesta ningún esfuerzo interactuar con otros. ¿Cuál es tu experiencia respecto al tema de interacción e innovación? Mira, yo he vivido en estas 2 años aproximadamente, lo que llamamos desde pandemia, esa interacción, o sea, me he conectado con la frase que tú dices, interacción con innovación, y empecé a generar ese espacio con los emprendimientos y los microempresarios que estaban en esa situación de o cierro o sigo, ¿cierto? Y empecé a vivir esa interacción con ellos, colocando mi conocimiento al servicio de sus necesidades empresariales, porque pues el día de mañana, ¿a quién le vamos a servir si no hay empresas, cierto? Y ese es uno de nuestros nichos de mercado, como negocio, ¿cierto? Entonces, desde esa empatía, creo que empezamos a tener esa interacción frecuente con diferentes escenarios, diferentes sectores, diferentes variables externas que estaban viviendo las empresas, y a través de ese proceso empezamos a enfrentarlos a ellos, a posibles soluciones, porque por lo general vemos que cuando uno es el que lanza en una familia,
en un contexto empresarial, tú eres el que propone, pues te compran la mitad de la idea, ¿sí? Pero cuando a ti te van llevando poco a poco para que encuentres la solución, creo que ahí es donde las personas empiezan a despertar el tercer componente de eso que tú conectaste, es la creatividad, ¿sí? Desde la interacción con diferentes personas, desde la interacción con nuevos conocimientos, desde la interacción con referentes como tú, ¿cierto? Es que uno va ubicando a la gente para que empiecen a tener, no solamente te vuelvas dependiente de esta interacción de conocimiento conmigo, te va a acercar a un ecosistema de aliados que te pueden seguir complementando tu parte que está como ya activa, ¿cierto? Ya están como todos inquietos, está funcionando, estoy haciendo esto, tú lo estás logrando, ¿cierto? Pero no me gusta que se vuelvan dependientes de un consultor, ¿sí? Tienen que volverse ellos dependientes de su interacción constante con lo que a ellos les interese. No pueden depender de una persona. Tienen que depender de la situación, de su reto, donde se están visualizando. Me encanta lo que mencionas porque ahí está la empatía. Si todos los que estamos aquí conectados acercamos con empatía que las personas sientan y vivan el resultado de un proceso creativo e innovador en su día a día, en su entorno, en sus negocios, van a ver que no es algo tan técnico, tan, tan académico, es algo del día a día, pero te genera unos compromisos. Si tú vas a interactuar con Adrián, vas a interactuar con Ernesto, vas a interactuar con todos los que están acá, tienes que estar dispuesto a escuchar enfoques diferentes, ¿sí? Mira, no vas a dejar de nombrar a Francisco porque él respondió a una amenaza que le hice y se conectó por la vía del audio, así que por favor no le dejes de mencionar porque Francisco además, Duarte, no. Tú sabes que él fue el primero que presentó junto con Paula Leñero una de las primeras competencia. experiencias del libro de cómo se come eso, así que está muy orgulloso. Y por cierto, que pronto Paula y Francisco lo van a presentar en público. La primera presentación fue en el programa de formación de facilitadores profesionales, ahora lo van a presentar en forma pública, así que prepárense para recibir Excelente. esa presentación, en donde seguramente va a estar también eh, el autor de este capítulo. Muy bien. Eh, me Saludos, preguntaban, perdón, Adrián, saludos Juan Diego y todo el equipo. Disculpen la tardanza en conectarme. no, chico, ¿cómo vas a disculparte? Al contrario, respondiste. Voy a tener que ver cómo hago para perfeccionar mis herramientas de amenaza. Porque, bueno, fíjate que empecé a despotricar de Marelvi y prendió la cámara. Pues, tú sabes, a mí me encanta que venga gente bonita, así como Ariángela, como Marelvi, y lo único que vienen son los feos, no puedo creer eso. Pero a veces pasa. Eh, la cualidad más significativa que yo relaciono con la innovación es la persistencia. Y digamos que los que me conocen hace mm, años dicen que yo soy más persistente que el odio, así como dice María Ángel. Eh, y, y, yo pienso que la innovación necesita persistencia, persistencia sin estupidez, ¿no? Porque da la frase aquella famosa de que si siempre haces lo que siempre hiciste, siempre obtendrás lo que siempre obtuviste. Si quieres cambiar los resultados de lo que estás obteniendo, tienes que cambiar lo que estás haciendo. Pero me gustaría que me dijera eh, cómo vas a persistir en el mensaje que produjiste para el libro para que se haga viral. Mira, ahí te lo voy a colocar con el ejemplo, ¿cierto? La mejor forma de persistir es con el ejemplo. Y lo mencioné ahorita con Mare que está conectada de Heigelin. Todos saben, y lo vivimos con Ernesto y contigo en el ejercicio que hicimos con los facilitadores sobre el tema del modelo de innovación, de plan de acción. Yo era ese personaje detrás de esa historia. Yo soy la persona que viene queriendo tener su página web como la tienes tú, como la tienen muchos de los que son marca personal y les gusta montar como sus contenidos y generar facturación a través de la marca personal, ¿sí? Sin crear empresas, sino que tienen marca personal. Y yo empecé a ver en ese reflejo de las personas muchos que no tienen hoy la página y empecé yo a interactuar, a ser persistente, a organizar. Pero como tú lo dices, la persistencia para poder encontrar el ángulo correcto de lo que quiero desarrollar. Porque lo que quiero desarrollar no es solamente algo local, lo que estoy desarrollando es algo que debe ser global.
Y hoy, precisamente antes de entrar contigo, le estamos entregando ese producto mínimo viable, todo ese avance de persistencia a Mare, con ese potencial de Heigelin como empresa internacional, de llevar esto que estoy haciendo a nivel local, regional y ya nacional a un contexto de Heigelin y el libro. Y cada vez que uno hace esa persistencia, yo creo que uno tiene que mirar es no de imponer posición, tema de negociación, ¿cierto? Sino cómo luego persistir para que esos intereses que ya vimos que si logramos que la base de la pirámide, ¿cierto? La base de esa formación desde los niños van evolucionando a medida que tú necesitas más conocimiento de creatividad e innovación, lo logras trascender y tú se lo entregas, esa persistencia creo que tiene un impacto muy diferente cuando la persistencia no solamente depende de ti, la persistencia tiene que depender en cuántas personas vas alineando en la medida en que vas evolucionando tu propósito, ¿cierto? ¿Cómo estás hoy con tu idea? Hay gente que y me ha sorprendido mucho porque me decían, Juan, es que tengo esa solución, ese software, ese X producto, hace tanto rato y no lo he podido comercializar. Yo les digo, es que no es de comercialización, muchachos, es un tema de alianzas y conexiones para llegar a nuevas capacidades de tu negocio con capacidades del negocio de Mare, ¿sí? Que ya lo hemos mencionado bastante, y donde conectas perfectamente esa persistencia. Yo le decía a Mare, yo estoy haciendo esto, proyectando en 2 años que va a suceder esto. Algo que me dice mucho el gerente de la empresa de consultoría donde estoy apoyando en este momento, él tiene una frase que dice, Juan, tus decisiones de hoy son resultado del futuro. O sea, si tú te estás visualizando allá, las decisiones que estás tomando es porque es para llegar allá. Y así funcionan las empresas también, ¿cierto? ¿Qué Fíjate decisiones que estamos tomando hoy? te voy a hacer una pregunta que me inspira un comentario que escuché hoy muy interesante. Quiero preguntar, ¿qué recuerdas tú del futuro de la innovación? ¿Qué recuerdo yo del futuro de la innovación? Bueno, tú que eres amante de los libros, eh, hablemos del libro de los dioses, que nos estamos volviendo como dioses. No recuerdo en ese momento como el título, si lo tienes ahí en la mano me lo recuerdas. Pero bueno, de animales a dioses, ¿cierto? ¿Qué veo yo desde el tema del futuro? Es que todo lo que estemos proyectando hoy, que, que somos capaces de realizar, porque si las herramientas no están hoy, ese es el reto que tenemos que resolver, pero queremos llegar allá. Entonces, el futuro, todos hoy lo estamos labrando, como dicen también acá en Paisa, ¿cierto? Todos estamos labrando tu futuro, ¿sí? Pero si hoy no estamos todos alineados a un mejor futuro, entonces, ¿qué va a pasar con ese futuro? Va a ser para unos pocos en unas condiciones muy buenas y va a seguir siendo muy mala para unas condiciones masivas, ¿cierto? Entonces creo que en esa alineación de futuro tenemos que estar pensando en el tema que hablamos en el componente de colocar todas esas capacidades de persona, todo ese conocimiento que tiene Adrián, todo ese potencial de difusión de mensajes que tienes, ¿sí? Alineados a un propósito común, para que ese futuro que estemos alineados, si estemos todos como en mejores condiciones, no algunos. Cuando diseñé el espacio de este programa de Desafiándote, la gente me preguntaba, pero ¿qué quieres lograr? Entonces yo recordaba un ejercicio inspirado en una frase de una persona que yo admiro mucho en el mundo deportivo que dice que si tu mente puede concebirlo, tu corazón puede creerlo y actúas, definitivamente ocurrirá. Entonces, invitar a personas diversas, porque aquí han pasado durante el tiempo que ha ocurrido de este programa, han pasado entrevistados de toda índole, de todas las nacionalidades, raza, creo religioso, creo político, conducta sexual, o sea, realmente ha habido una mezcla muy interesante. Entonces me dice, Adrián, pero ¿de qué tema hablas tú? No, yo no hablo nada, el tema lo hablan los invitados y eso es lo interesante. Si la mente de la gente puede concebir la innovación, los corazones pueden creer en la innovación y actúan con metodología y sistematización, definitivamente la innovación ocurrirá. Te agradezco mucho que hayas escrito ese capítulo del libro Cómo se come eso y hayas aceptado esta invitación. Por favor, preguntas para Juan. Adelante, Arnaldo.
Arnaldo, bienvenido. Amigo Juan, excelente tu intervención. Gracias, Adrián, por invitarlo. Te quería hacer una reflexión porque hubo una parte donde Adrián te consultó acerca del ranking, que estamos básicamente en Latinoamérica tan atrasados, ¿no? Tan alejados de los primeros lugares. Venezuela no Y está en la el respuesta, ranking. bueno, exacto, ni siquiera, pero peor todavía. El punto es que yo siento que, y es la pregunta específica que te hago, ¿en cuánto influye que haya una alineación con el gobierno? Porque yo, por ejemplo, en el caso del coaching ontológico, siempre me ha parecido que las competencias conversacionales deberían ser materia obligada de primaria, de secundaria, de la universidad. Inclusive estamos ahorita en conversaciones con el decano de extensión de la Universidad Simón Bolívar para ver si podemos hacer un diplomado relacionado con el libro, porque él habla de que todas las que son competencias conversacionales, las competencias que se hablan en el libro, deberían enseñarse desde muy temprana edad. Él se refiere al momento, a la etapa universitaria, pero yo me voy inclusive más atrás. Entonces la pregunta es, en Colombia particularmente, ¿se ha hecho algún tipo de, no sé si será lobby, no sé si la palabra aplica con, con entes gubernamentales para que se empiece por lo menos a ir pensando en ese futuro al que se refiere Adrián, que oye, que realmente sea una necesidad ya impuesta dentro de un penso de estudio, que la gente, que los muchachos aprendan no solamente competencias conversacionales, sino las competencias por lo menos que colocamos en el libro? Esa es la pregunta específica. Gracias. Mira, me alegra mucho, Arnaldo, que estés haciendo como esa pregunta que más que una pregunta es un llamado de atención a empresas y gobiernos, ¿sí? Porque, a ver, lo hablaba ahorita con Mare también y vamos a ir por partes. Primero, ¿qué está sucediendo positivo en el tema de innovación acá en Colombia? Pues que se está trabajando en temas de innovación, se está fomentando el entendimiento del concepto y el impacto del mismo, ¿cierto? Tributariamente, se está planteando que también las empresas que invierten en procesos de innovación tienen la opción de descontarse de su base tributaria o su pago, digámoslo así, un porcentaje de esa inversión que realizaron. Primero es incentivar, ¿cierto? Para que empiece a suceder. Pero nos vamos quedando como en esa parte de, listo, muy bueno que vayan invirtiendo, pero es que no todos pueden invertir al mismo ritmo, porque ahí se van beneficiando las empresas grandes y medianas, ¿sí? Entonces, ¿cómo empezamos a llevar esto a que vaya sucediendo en las otras secciones, pues como de los sectores económicos? Entonces, vamos teniendo programas de fortalecimiento empresarial, ¿sí? Desde los conceptos comerciales, operativos y financieros, para que todos estos retos vayan resolviendo y ayuden a ser más eficientes a las empresas, acercando herramientas tecnológicas. Por ejemplo, en Medellín somos la cuarta revolución industrial y empiezan a verse muchos proyectos, que fue algo que estuve hace poco en enero y febrero, apoyando todos los procesos de tecnología 4.0 que requieren un acompañamiento para modelar mejor su idea de negocio, acercarlos a aliados estratégicos, acercarlos a escenarios comerciales, networking, ¿cierto? Todos esos procesos son esfuerzos de gobierno, ¿cierto? Que uno resalta y uno aplaude, ¿sí? Y lo hablábamos ahorita con Mare, para que esto empiece a trascender, hay que llevarlo a las universidades. Entonces, les decíamos, las universidades ya saben que tienen que empezar a intervenir sus procesos de pensum con estas materias que permitan desarrollar o generar un mayor número de horas donde se acerquen y se enfrenten a este tema del desarrollo de competencias que trabajamos en eso, cómo se come, ¿cierto? Pero ¿qué va a pasar? Que las empresas también se están encontrando de frente con el interés del empleado es siempre certificarse en habilidades técnicas. Y eso es lo que nos ha vendido el mercado. Entonces yo le mostré ahorita a Mare, mira, hoy soy aliado de una empresa como CertiProf, que le permite a la gente tener certificaciones en habilidades técnicas, pero ¿cómo le hacemos entender a la gente que en paralelo tiene que desarrollar sus habilidades en estas 12 competencias? ¿Sí? Entonces le entregamos sus 12 competencias, pero en la medida en que estamos
teniendo interacción con las personas, lo que hablaba ahorita Adrián, la interacción, vamos mostrándoles que hay que ir desarrollando, entonces, espacios técnicos también, ¿sí? Yo creo que es un tema de evolución constante, identificación, presentación, acción, identificación, presentación de lo que se identificó, acción. Y eso va generando una tríada importante, lo que nos ha planteado también Adrián. Interacción, innovación desde adentro, ¿cierto? Gracias, Arnaldo. Una pregunta adicional. Yo tengo una pregunta, Juan Diego, y tiene que ver con lo que pude escuchar y por lo que pude leer también de tu capítulo del libro. Efectivamente, tú relacionas mucho y mencionaste hoy en esta conversación el tema de la empatía, que es una competencia emocional justamente, como una de las formas también de poder generar innovación. Y mi pregunta va dirigida hacia en este sentido. Desde el enfoque de las inteligencias emocionales, las Emocionales. inteligencias, ¿sí? Múltiples inteligencias, ¿se pudiera establecer algunos tipos de inteligencias que favorezcan en mayor grado la innovación? ¿Pudiéramos concluir que algunas inteligencias están vinculadas a este punto? Yo no me atrevería a decir que tengamos algunas con mayor probabilidad de que suceda la creatividad y la innovación, no. Porque como la empatía como tal, y ahí se estaría David Goleman y todos los que son así esos referentes en temas de inteligencia emocional, yo creo que la gente no se debería como de cerrar la oportunidad de desarrollar esos frentes de inteligencia, ¿sí? Porque en la medida en que vayan desarrollando esas capacidades, les va a permitir poder vivir mejor el escenario de la empatía para dar solución a problemas dentro del proceso de lo que les planteamos en el plan del modelo de planeación, ¿cierto? Porque la empatía está ubicada efectivamente en el componente que lidera Mare, que es la competencia de resolución de problemas, ¿sí? Entonces yo creo que ahí lo interesante es que la gente tenga esa curiosidad por ir explorando esas diferentes inteligencias, donde vaya entendiendo que todos somos diferentes. Todos vamos entendiendo que con esta competencia, en esta inteligencia, me permiten formarme mejor para exponerme a situaciones de empatía que requieren solucionar problemas, ¿cierto? Lo veo desde ese punto, me parece, pero muy interesante lo que planteaste ahí. Fíjate que me hiciste disparar un pensamiento porque nombraste a Daniel Goleman, que es reconocido por el tema de inteligencia emocional, pero que es casualidad que Goleman no fue el que desarrolló el tema, fueron dos científicos, Peter Salovey y John Mayer. Ellos dos fueron los que desarrollaron el tema, pero qué interesante que Daniel Goleman era reconocido por su pluma, porque ya había escrito un libro que yo tengo que me encanta, que se llama El Punto Ciego. Por cierto, se lo recomiendo que lo busquen, es muy interesante lectura, El Punto Ciego de Daniel Goleman. Y él hace un acuerdo con ambos autores, con Salovey y con Mayer, y escribe el libro de inteligencia emocional que se convierte en un éxito de librería. Todavía está en los Top. bestsellers. O sea, él lo que hizo fue innovar, mientras que los otros fueron los creadores. Claro, Y mira, mira lo esos que tú creadores dijiste ahorita también. Él empezó a identificar una necesidad no planteada, ¿cierto? no Y nos satisfechos. vendió a todos la situación de que necesitamos desarrollar esos frentes de inteligencia emocional. Qué bueno. Bueno, te agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación y te pido por favor que te despidas de tu público. No, yo la verdad he tenido pues una sorpresa estos 15 días que he tenido la oportunidad de estar muy cercano con Adrián Cotín y su programa de facilitadores y creo que esto nos está permitiendo alinearnos las personas que tenemos propósitos en común, ¿cierto? Y no es dejar huella, es construir la huella de muchos aplicando mejores metodologías, interviniendo problemas de la sociedad
colocando nuestro conocimiento al servicio de todas esas situaciones y que cada vez nos quitemos más la corbata, ¿cierto? Y dejemos de mirar tanto como desde un escritorio y salgamos realmente a vivir lo que está sucediendo afuera que necesita ser mejorado a través de procesos creativos e innovadores, que como lo mencionamos ahorita, que no sea para favorecer a pocos, sino para beneficiarnos a todos. Muchas gracias.